Hello, first children. How are you today? Ayer no pudimos hacer el último Zoom de la clase por, bueno, el viento y no teníamos luz, no teníamos internet. La verdad que estábamos todos en la misma situación, así que hoy viernes me encuentro haciéndoles el videito de la última parte del resumen. Nos queda solo un pedacito, unidades 8, 9 y 10, así que vamos a empezar. Vamos a ir poniéndole colores. Ustedes también, cuando estén haciendo su resumen, vayan haciéndoselo con colores, así se acuerdan después mejor de las cosas. Así que con green, con verde, vamos a ir haciendo la unit number 8. En esta unidad estuvimos trabajando específicamente con parts of the house. Estuvimos revisando cómo se llama cada una de las partes de la casa, ¿sí? Y las que tenemos acá son kitchen, living room, dining room, bedroom, bathroom, and garden, ¿sí? Y si avanzamos un poquito más en el libro, fíjense que tenemos algunas palabritas más que están directamente relacionadas con las casas, ¿sí? Por ejemplo, upstairs es el piso de arriba. Cuando estoy hablando de una casa que tiene 2 pisos, bueno, upstairs es la parte de arriba. Downstairs, la parte de abajo. House es la casa, flat es un departamento y front door es la puerta de la entrada, ¿sí? De cualquier casa, ya sea la de la casa, del departamento, la front door es la puerta para ingresar. Bueno, ¿y por qué estuvimos trabajando con Parts of the House? Porque tenemos el siguiente cómic. Vemos a Rosie que llega a la casa y le dice a su mamá, I've got a certificate for good work at school, que tiene un certificado de buen trabajo de la escuela. Entonces ella le dice, Rosie, mostráselo a tu familia, mostráselo a la familia. Se van a la cocina y dice, Where's Grandma? Is she in the kitchen? No, she isn't, dice la mamá. Después, ¿are Dad and Billy in the living room? No, they aren't. Surprise, estaban todos en el dining room esperándola para festejar, ¿sí? Entonces, lo que vimos en esta unidad es where. ¿Te acordás qué significa where? Where es dónde, ¿sí? Y tenemos dos formas de usar where. Where is, que es para decir ¿dónde está alguien? ¿Sí? Una sola persona. O where are, Y esto es para preguntar ¿dónde están algunas personas? ¿Sí? Es decir, que la de where is es para preguntar en singular, para preguntar por una persona. Y la de where are es en plural, es para preguntar por 2 o más personas, ¿sí? Para averiguar dónde están. Entonces, fíjate, tenemos acá el Let's Learn que dice, Where's Grandma? She's in the dining room. Y por acá dice, Where are Dad and Billy? They are in the dining room too. ¿Sí? Así que vamos a anotarnos la pregunta. La pregunta es, Where's Grandma? ¿Sí? ¿Dónde está la abuela? Y fíjate cómo es la respuesta. She's in the dining room. ¿Sí? Voy a decir she's, que es ella está. In, que es para decir que está dentro de una habitación de la casa. Y luego digo, ¿cuál es esa habitación? The dining room. ¿Ok? Esto era entonces para preguntar en singular. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tengo que hacer una pregunta en plural? Cuando tengo que averiguar dónde están varias personas. La pregunta acá era, Where are Dad and Billy? ¿Sí? Y la respuesta es, They are in the dining room. ¿Sí? Fíjate, este apóstrofo ese que está acá es is. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo que decir where is grandma, ¿sí? Déjame que le vamos a achicar un poquito la letra si no nos alcanza a ver todo, ¿sí? Esto es lo mismo que decir is. Y cuando yo digo is, esto
esto también tiene que aparecer en la respuesta, ¿sí? O esto de esta forma. Lo mismo pasa en estas preguntas. Fíjate, yo tengo where are Dad and Billy, y acá tengo are en su forma cortita. They are in the dining room, ¿sí? Entonces, esto es para preguntar in plural. Después tenemos otras preguntas para averiguar si está o no está alguien en alguna habitación, y también las podemos separar por plural y por singular. Mira, vamos a correr esta de plural un poquito más abajo, así podemos ubicar acá la otra pregunta que tenemos de singular. Esta sería la número 1. Vamos a hacer ahora la número 2. La pregunta número 2 dice lo siguiente. Espérame que vamos a volver a cambiar la letra. Bien. Fíjate en el cuadradito de Let's Learn. Dice, ¿is she in the kitchen? ¿Sí? ¿Is she? ¿Quién es she? Grandma. ¿Is grandma in the kitchen? Y fíjate que esta pregunta es para responderla con yes o con no. Es una yes-no question. Entonces, si la respuesta es que sí, voy a decir yes, she is. Y si la respuesta es que no, no, she isn't. ¿Sí? Estas serían las dos preguntas entonces para singular. ¿Qué te tenés que fijar acá y qué tenés que tener en cuenta? Que si acá tengo is, acá voy a tener is o isn't. Esta es una forma de autocorregirte, de fijarte que estés haciendo correctamente las respuestas. Vamos a ver las plurals. Esta era la pregunta 1 de las plurales. Vamos a ver la pregunta número 2. La 2 sería, ¿are Dad and Billy in the dining room? ¿Sí? ¿Están en el comedor? En el dining room. A ver si entra. No, no entra. Ahí vamos a dejarlo. Are Dad and Billy in the dining room? Y bueno, acá tengo dos formas de responder. Una con yes, que va a ser yes, they are. Y una con negativo, con no, que va a ser no, they aren't. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer esto de chequearte que estás haciendo correctamente las respuestas? Bueno, si acá tenés are, vas a tener are si la respuesta es yes, o aren't si la respuesta es no. Así que esto fue lo que estuvimos trabajando en esta unidad. Cómo hacer estas dos preguntas en singular para saber dónde está alguien o dónde están algunas personas, ¿sí? Perdón, estas dos son de singular y estas dos que vimos acá ahora son de plural, para preguntar dónde están, ahora sí, varias personas. ¿Qué otra cosa vimos en esta unidad? En esta unidad, en la entrada de glossary, en la entrada del glossary estuvimos trabajando con otro sonido, que es el sonido sh, que se forma juntando la letra S con la H, ¿sí? ¿Y qué palabras vimos, por ejemplo? Bueno, vimos shoes, sheep, y vimos fish, ¿sí? No necesariamente las palabras tienen que empezar con el sonido. Pueden estar al principio, como en shoes y en sheep, o pueden estar al final, como en fish. ¿Ok? Bien, esto sería entonces Unit number 8. Llegamos a la Unit number 9, que es una de mis unidades favoritas, porque en esta unidad vamos a trabajamos, mejor dicho, con food, ¿sí? Unit 9, trabajamos food, trabajamos las comidas. Fíjate cuáles fueron las diferentes comidas que trabajamos en esta unidad. Por un lado, como estuvimos trabajando con Lunchbox, ¿sí? Estábamos viendo todas aquellas comidas que podemos llevar en un Lunchbox. Entonces tenemos sándwich, drinks, apple, banana, biscuit, ¿sí? Y por acá tenemos algunas otras que son tomato, pear, grapes, pineapple, cherries, ¿sí? Así que estas fueron las comidas con las que estuvimos trabajando. Y en esta unidad empezamos a usar la palabra half coach,
¿sí? La empezamos a usar para poder describir lo que tenemos en nuestra lunchbox. Así que la usamos para contar lo que yo tengo, ¿sí? Eso es importante, porque para decir que él tiene o que ella tiene, usamos otra, que no es have got, ¿sí? Así que la usamos para contar lo que tengo y en este caso dentro de nuestra lonchera, ¿ok? Entonces teníamos este cómic en el que era el lunchtime, el horario del almuerzo en la escuela, ¿sí? Y Rosie se da cuenta que no había llevado su lunchbox. Entonces todos le van contando las cosas que tienen. Por ejemplo, este chico le dice, I've got 2 sandwiches and 2 drinks. Here you are, le dice Tim, ¿sí? Y después la otra compañera le dice, I've got an apple and I've got a banana, choose one. Tim le dio uno de sus sándwiches y la chica le está ofreciendo o su manzana o su banana. Y por último, bueno, todos le habían compartido algo, entonces al final tenía 10 sanguchitos y 6 bebidas para compartir con todos. Así que eso fue lo que estuvimos viendo en esta unidad. I have got, ¿sí? Para decir que yo tengo algo en mi lonchera. Por ejemplo, si quiero decir que en mi lonchera tengo un sándwich, voy a decir I have got a sandwich. Pero resulta que have got lo puedo escribir de otra forma. Esa forma es la short form, es decir, lo voy a escribir un poquito más cortito y voy a decir I've got a sandwich. ¿Sí? Siempre acordate que have got y que the got significan lo mismo, nada más que uno se escribe de una forma más cortita y el otro de una forma más larga. Nada más, ¿sí? Entonces, I've got a sandwich y I have got a sandwich significan lo mismo. Entonces, fíjate, vamos a traer este ejemplo de acá que dice, Tim, I've got 2 sandwiches. ¿Sí? Dice que tiene 2 sanguchitos. Otra cosa que estuvimos trabajando en esta unidad fue cuando usamos la palabrita y cuando usamos la palabrita an, ¿sí? Y tenemos algunas reglas para usarlas. Cuando yo quiero decir que tengo un sándwich, digo esto que tengo acá. ¿Sí? I have got a sandwich. Lo que pasa es que si yo quiero decir que tengo una manzana, no puedo decir I have got a apple. No puedo decir I have got an apple, pero sí puedo decir I have got a sandwich. Entonces, ¿cuál será la diferencia? ¿Por qué uno lo puedo decir y el otro no? Bueno, la diferencia es que sandwich, la palabra sandwich, empieza con una consonante, ¿sí? La S es una consonante. Entonces, ¿cómo empieza con consonante? La S, puedo decir sandwich, y va a ser correcto, ¿sí? ¿Qué pasa con Apple? Apple empieza con vocal. Entonces, definitivamente no puedo. La regla dice que solo puedo si es que tengo consonante. ¿Qué le pasa a Apple? Bueno, lo que pasa con Apple es que le tengo que decir an apple. I have got an apple. ¿Sí? Yo tengo una manzana. Y an significan lo mismo. Significa uno o una, ¿sí? Dependiendo de lo que sea que esté hablando. Entonces yo quiero decir que tengo una manzana, an apple, y si yo quiero decir que tengo un sándwich, sándwich, ¿sí? ¿Y por qué con apple uso an? Porque apple empieza con vocal. Y la regla dice que las palabras que empiezan con vocal llevan an, ¿sí? Entonces sería incorrecto en este caso decir I have got a apple. ¿Ok? Y ella dice I've got an apple. Resulta que todo esto que vimos fue para decir have got, para decir que sí tengo. Pero ¿cómo hago para decir que no?
Lo que tengo que hacer es pasar have got a su forma negativa, que es haven't got. Espérame que le voy a cambiar el color de la letra para que se vea bien, ¿sí? Y has, y no, ese lo vamos a ver después. A have got lo tengo que escribir en su forma negativa, que es haven't got. Entonces, para simplemente decir que no tengo, voy a decir I haven't got, en este caso, my lunchbox. ¿Sí? Lo único que hago es cambiar have got por haven't got. Bien, eso fue lo que estuvimos trabajando en esta unidad y en la entrada de glossary. Lo que hicimos fue trabajar con otro sonido que se crea juntando dos letras. En este caso la letra C y la letra H. Ch, ch. ¿Y qué palabras vimos con este sonido? Chair, teacher, chick. Chair, teacher, chick. No importa que el sonido, o sea, pueden ser palabras donde ch esté al principio o al medio, fíjate, ¿viste? Y se puede igual. Así que estos son los ejemplos. En live, como en todas las entradas de glossary, hay algunos ejemplos más, así que cuando estés haciendo tu resumen, por favor, no te olvides de incluirlas para estudiarlas, ¿sí? Esos también entran en el examen. Bien, trabajamos con estas descripciones de las lunchboxes, ¿sí? Así es como voy a describir una lunchbox. ¿Cómo describir una lunchbox? ¿Qué cosas tengo que escribir cuando quiera contar lo que tengo y lo que no tengo en mi lunchbox? Entonces, veamos el ejemplo de este chico que dice, in my lunchbox, I've got a cheese sandwich and a banana. I've got an orange. I haven't got a biscuit. I haven't got a drink. ¿Sí? Fíjate que él usó una palabra acá que nosotros vimos, que es la palabra and, ¿sí? Y muy importante, hay que empezar diciendo in my lunchbox. Veamos la descripción que sigue. Dice, in my lunchbox, I've got a cheese and tomato sandwich. I haven't got a banana, but I've got an apple. I've got a drink today. Y acá tenemos otra palabra importante. But. And era y but era pero. ¿Sí? Y este también empieza con in my lunchbox. Veamos el último ejemplo. El último ejemplo dice, I've got... no empezó diciendo lo importante, in my lunchbox. Vos no te olvides de decirlo cuando estés describiendo. In my lunchbox, coma, in my lunchbox, I've got a pear and a biscuit. Ya lo dijo al final. Mirá, no me di cuenta. Eso también se puede hacer, escribirlo al final. I've got a pear and a biscuit in my lunchbox. ¿Sí? Eso también es válido, también lo podés hacer. I've got two sandwiches. They are egg, son sanguchitos con huevo. My drink is water. I haven't got an apple today. ¿Sí? Así que podés tomar estos ejemplos para describir una lunchbox. Y por último, llegamos a nuestra última unidad, que es la unit number 10. La unidad número 10. Y en esta unidad no estuvimos describiendo lunchboxes, pero sí estuvimos describiendo cómo era el cabello y los ojos de alguien, ¿sí? De alguna persona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que describirme a mí misma, a la señora Aus, yo voy a decir, I've got long, wavy, brown hair. Fíjate que usé muchas cosas importantes en esto. Lo primero que dije fue I, ¿sí? Porque yo estoy hablando de mí. Luego dije got, ¿sí? Porque estoy contando que tengo. Y después
dije algunas cosas para describir mi cabello. Primero dije que era largo, luego dije que tenía ondas y por último dije que el color es marrón, ¿sí? Y al final usé la palabrita hair, porque lo que yo estoy describiendo es el cabello. Entonces, cada vez que hago una descripción del cabello, al final lo tengo que decir. Tengo que decir la palabra hair. Y si yo quiero describir mis ojos, voy a decir I've got green eyes, ¿sí? Yo tengo los ojos verdes. Así que I've got green eyes. ¿Y qué cosas importantes tenemos acá? Bueno, el I, porque estoy hablando de mí. The got, para decir que tengo. Luego dije el color de los ojos. Acá no puedo decir si son long o short o wavy o no. Eso no se puede. Y por último, la palabra eyes, porque necesito explicar de qué estoy describiendo, ¿sí? Esto es si yo me quiero describir a mí misma. Lo que pasa que en esta unidad a nosotras nos interesa describir otras personas. Entonces, ¿cómo hago para describir el cabello y los ojos de otras personas? Esa es nuestra gran pregunta. Nosotros ya sabemos que la palabra have got significa tener, ¿sí? Pero la voy a usar con I para describirme a mí mismo. Si yo quiero describir a un he o a un she, ya no puedo decir have got. Ahora tengo que decir has got. Que es lo mismo que have got, significa tener, nada más que ahora voy a decir él tiene y ella tiene. Para describir un poco las cualidades del cabello, acá tenemos algunas palabritas de vocabulario, fíjate. Primero vamos a decir si el pelo es long o si el pelo es short. Eso es lo primero que tengo que contar, ¿sí? Luego voy a decir cómo es ese cabello, si es curly, si es straight o si es wavy, que acá no aparecía en el libro, pero nosotros lo trabajamos en live, ¿sí? Así que yo voy a agregar acá wavy. Wavy es con ondas. Y por último voy a decir el color, que puede ser blonde, si era rubio, brown, si era marrón, black, si es negro, o por ejemplo red, si es rojo, ¿ok? Estas son las formas, ¿cómo decirlo? Como el orden en el que tengo que poner las palabras para describir el cabello, ¿sí? Primero digo si es corto o largo, luego digo el estilo, es decir, si tengo rulos, si tengo liso o si tengo ondas, y por último el color. Y eso fue lo que vimos en esta unidad, fíjate. Estuvimos trabajando con he, con she y también con it, no nos olvidamos. Antes de poder ver estos ejemplos, has got es para decir que alguien sí tiene, ¿sí? Y su forma negativa es hasn't got, para decir que alguien no tiene. Lo que he visto en los exámenes es que por ahí escriben una E acá, hasn't. Casi que no se pronuncia, ¿sí? Cuando lo digo como muy chiquitito, hasn't. Pero no la tengo que escribir, ¿sí? No la tengo que poner. Entonces, veamos las descripciones de estas personas. He's got short hair. He hasn't got straight hair, ¿sí? Él tiene el pelo corto, él no tiene el pelo liso. Veamos un ejemplo con she. She's got blue eyes, she hasn't got brown eyes. ¿Okay? Entonces, ella tiene sus ojos azules, ella no tiene sus ojos marrones. Y por último, vamos a usar it, porque estamos hablando de un teddy. Entonces voy a decir, it's got black eyes, it hasn't got long hair. Y dije, el osito, eso, tiene ojos negros y no tiene el cabello largo. ¿Sí? Nosotros, cuando estuvimos trabajando la descripción del cabello, acordate que sí o sí, para describir mi cabello o el cabello de un he, un she o un it,
sí o sí tengo que usar 3 palabras. Es decir, sí o sí, primero tengo que decir si es largo o si es corto. Sí o sí tengo que decir en segundo lugar si tiene ondas, si tiene liso o si tiene rulos. Y sí o sí, por último, tengo que dar el color. A eso me refiero con que sí o sí tengo que usar 3 palabras para describirlo. ¿Sí? ¿Cómo hiciste en los exámenes, en el examen anterior? Lo último que nos queda ver son las shapes, las formas. Acordate que nosotros en Live trabajamos con muchas shapes. Yo les dije que esas no se preocupen por estudiarlas porque solamente nos vamos a concentrar en las que trae el libro. Y las formas que trae el libro son estas: square, circle, triangle, rectangle, diamond. ¿Sí? Y ahora que ya sabemos usar has got, voy a usar has got con las formas para contar cuántos lados tiene cada una. ¿Sí? Entonces voy a usar has got con las formas para contar cuántos lados tiene cada una de estas formas. Entonces, empecemos con el triangle, ¿sí? A mí en el examen me aparece esta forma. Bueno, y me aparece esta pregunta. What's this? ¿Sí? ¿Qué es esto? Yo primero tengo que responder qué es y luego, en la oración siguiente, contar cuántos lados tiene. Entonces esto me va a quedar como: It's a triangle. It has got 3 sides. ¿Sí? Esto es un triángulo. Esto tiene 3 lados. ¿Qué pasa si yo quiero hablar de un cuadrado? ¿Sí? Me voy a encontrar con la pregunta, what's this? Y acá lo mismo. Tengo que decir qué es y cuántos lados tiene. Entonces voy a decir, it's a square. It has got 4 sides. ¿Sí? Es un cuadrado y tiene 4 lados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Me vengo otro poquito por el costado. ¿Qué pasa cuando tengo esta forma? Acá tengo un circle, ¿sí? Si me preguntan, what's this? Yo voy a decir, bueno, esto es un círculo. It's a circle. Y acá tengo que decir cuántos lados tiene. Y el círculo no tiene lados, porque el círculo no tiene las puntitas que tiene acá, mira. Cuando yo cuento las formas, lo que yo cuento son esto, las puntitas que unen los lados. Entonces de acá a acá tengo un lado, de acá a acá tengo 2 lados y de acá a acá tengo 3 lados. Por eso digo que el triángulo tiene 3 lados. ¿Qué pasa con el cuadrado? Bueno, tengo una puntita acá, otra acá y otra acá. Entonces yo cuento 1, de acá a acá, un lado. De acá a acá, 2 lados. De esta punta a esta otra, 3 lados. Y por último, de acá a la primera punta son 4 lados. Por eso digo que el cuadrado tiene 4 lados. Lo que pasa es que el círculo no tengo donde marcarle una de las puntitas, ¿viste? Entonces, por eso decimos que el círculo no tiene lados. Entonces voy a decir, it hasn't got sides. Voy a decir, esto, el círculo, no tiene lados. ¿Ok? Por último, la última entrada de glossary que tuvimos, vamos a pintarla a ver de otro color. Última entrada de glossary. La última entrada del glossary es este sonido que se forma juntando la letra T y la letra H, ¿sí? Y suena así como, ¿sí? Entonces voy a decir, 3 bath teeth. No te olvides que en Live, en la página en la que trabajamos con este sonido, tenemos otras palabritas en donde tenemos este mismo sonido. Así que bueno, First Children, con esto terminamos hasta la unit number 10, que es la última unidad que vimos.
La verdad, hemos trabajado un montón. Yo estoy muy contenta de todo lo que han logrado, de todo lo que hemos alcanzado a ver. Ya les digo, hemos visto muchísimo. Han trabajado mucho, eso también me pone muy contenta. Todas las actividades que les he propuesto, los jueguitos de Kahoot, los de quizzes, la verdad que han sido muy responsables y muy comprometidos en sus tareas diarias. Yo la pasé muy lindo dándole clases a este First Juniors. Espero que ustedes también lo hayan pasado bien, a pesar del año que tuvimos y de las dificultades que se fueron presentando. Espero que hayan podido tener lindas clases de inglés durante el año, que las hayan disfrutado. Y lo último que me queda por decirles, First Children, es que el examen es el martes 14, ¿sí? O no, les estoy diciendo mal la fecha, ¿verdad? El martes es, ya les digo, martes 15. El lunes 14, no, el martes 15 es el examen, ¿sí? Martes 15. ¿Y qué les voy a pedir? Que estén unos minutitos antes, ya conectados, ¿sí? El examen va a ser en live, van a tener un cuaderno que va a decir examen final, con las hojas, los ejercicios y todas las actividades grabadas, ¿ok? Yo voy a estar esa hora y media vía WhatsApp, por si alguno o alguna tiene alguna consulta que hacer. Y bueno, eso sería todo entonces, First Children. Les agradezco muchísimo por este año, a ustedes y a las familias, por haber acompañado, por haber sido mediadores por ahí entre mi clase y los chicos, y por haber prestado sus dispositivos. Sé que muchas veces han sido las familias las que han prestado sus dispositivos para que ustedes puedan tener las clases, así que les agradezco un montón por el aguante de todo el año. Les mando un beso, First Children, y nos conectamos el martes para el examen. Goodbye.